debemos nosotros presentar defensa y estar preparados cuando así lo amerite. La primera vez que a mí me dijeron que yo debería de predicar en la iglesia, en un culto juvenil, recuerdo perfectamente que la líder de jóvenes, la hija del pastor, me puso en el mensaje. Tendría yo unos 16 años y era yo capaz, conocedor de las escrituras, porque de niño fui instruido en un seno cristiano en las cosas del Señor, pero a mí nadie me enseñó el poder predicar. Solamente tomé algunos versículos de la palabra del Señor y así de manera empírica empecé a poder enseñar ese día. Yo recuerdo que preparé dos sermones y lo di en 15 minutos. Era tanto los nervios que era la primera vez que me traicionaron y me bajé avergonzado y dije, nunca más voy a poder enseñar porque esto no es lo mío. Después estuvimos orando de madrugada en la iglesia. Mi hermano, el mayor, estaba liderando el grupo y todos los martes me pusieron a mí para poder enseñar en las madrugadas. Después del culto matutino, después de la oración, había una reflexión de media hora y todos los martes yo enseñaba, llevaba mi cuaderno y podía enseñar yo la palabra del Señor. Y no es algo sencillo cuando alguien dice, oye, pero si el pastor enseña una hora nada más y fácil. Y no es tan sencillo como digamos, porque muchas veces detrás de esa hora que él enseña hay un tiempo de estudio, de indagación, de leer el griego, de poder estudiar, meditar, leer otros libros, indagar y poder traer algo sustancioso al pueblo. No simplemente es, ya ver qué enseño y agarro 5 textos de la Biblia y enseño. Eso lo hace cualquiera. Pero en esta oportunidad yo quisiera enseñarte algo de lo que yo he aprendido en el largo transitar de mi vida cristiana para que te pueda ayudar a ti, para que en algún momento cuando te toque enseñar o predicar en la iglesia, ya sea los niños o adolescentes o jóvenes o en las damas o en la calle, tú puedas estar capacitado y estar en la altura de poder exponer la palabra de Dios de manera correcta. Y hoy yo quiero tocar el tema cómo preparar un sermón expositivo. Vamos a poder ver en la siguiente diapositiva las partes de un sermón. Mira, el sermón expositivo tiene que ver con lo que tú vas a tratar de exponer, de que tú vas a poder predicar de un texto, tú vas a poder desarrollarlo. Ahora, las partes de un sermón, ya sea para cualquier, ya sea temático, expositivo o didáctico, o lo que tú quieras enseñar, siempre van a tener estas 3 partes. Tu sermón o tu bosquejo de lo que tú vas a enseñar van a tener estas 3 partes. La primera es la introducción. Cuando tú vas a poder predicar, tú tienes que capturar en esos 5 minutos toda la atención de tu público. Si tú comienzas con una mala introducción, entonces tu público va a estar distraído, va a estar haciendo otras cosas y no va a estar prestando atención a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser inteligentes para poder llamar de una u otra manera la atención del público que está delante de nosotros. El cuerpo es la parte
que se va a desarrollar todo el sermón. Y la parte de la conclusión es cómo tú finalizas, cómo tú le das una aplicación. En muchos mensajes que yo he escuchado, he visto una buena introducción, un buen cuerpo, un buen mensaje, pero luego no me da la solución. O por ejemplo, me dice, me habla de la ira, pero al final no me da las soluciones de lo que yo debo de hacer para controlar mi ira. En la conclusión, uno tiene que llevar al público a que pueda accionar la palabra de Dios que se está predicando. Ahora, vamos a poder ver cómo podemos nosotros hacer una buena introducción en la siguiente diapositiva. La introducción es la parte más importante del mensaje. Muchas veces en mis inicios yo empezaba a poder predicar, a enseñar sin poder decir el título. Por ejemplo, quiero hablar sobre Jonás sin decir el título. Hermanos, pero Jonás fue un hombre desobediente, pero lo tiraron al mar y la gente está tratando de ver de qué tema voy a hablar, porque de Jonás puedo hablar de la desobediencia, puedo hablar de la omnipresencia, que Dios está en todo lugar, aunque la gente quiere escaparse. Puedo también hablar de Jonás sobre el arrepentimiento de Nínive. También puedo hablar de diferentes temas. Cuando uno va a poder predicar, tiene que dar el título del mensaje. Hoy voy a hablar sobre la oración o la importancia de la oración intercesora, por ejemplo. Entonces yo doy el título y la gente ya está enfocándose su mente a poder entender de lo que yo voy a estar hablando. No voy a poder hablar sin poder decir el título. Para poder predicar, lo primero que tiene que hacer es el título de lo que tú piensas desarrollar durante tu exposición. La segunda parte de la introducción es que tienes que tener un texto base, un texto donde tú vas a desarrollar tu sermón. El tema expositivo o el sermón expositivo se basa en un texto. No se tiene que tomar 20 textos para poder enseñar. Se toma, por ejemplo, el Salmo 23 y desarrollas exclusivamente el Salmos 23. No te vas a Apocalipsis, no te vas a Jonás, no te vas al Génesis, nada. Solamente tocas el tema Jehová es mi pastor, por ejemplo, del Salmos 23. Ese va a ser tu texto bíblico, va a ser tu texto base y de ahí vas a desarrollar texto tras textos para poder desarrollar tu sermón. Para poder también tener una buena introducción, tienes que darle como una pizca de lo que tú piensas enseñar, dar como... Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la oración intercesora. Entonces, yo capturo la atención del público diciéndole más o menos de lo que yo pienso hacer en mi exposición. Tengo que despertar el interés del público, ya sea con una anécdota mío, así como yo empecé, por ejemplo, el sermón del día de hoy o la exposición, diciendo que cuando yo en mis inicios empecé a predicar, me avergoncé. Entonces, eso también, algunas historias de parte tuya, dependiendo del tema, tú puedas llamar la atención, el interés de tu público. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a poder ver cómo podemos nosotros hacer un buen título. Por ejemplo, si deseo hablar sobre el poder de la oración intercesora, debo de ponerlo en modo de pregunta. Y ahí dice, ¿cuál es el poder de la oración intercesora? ¿Cuál? ¿Cuál es el poder
de la oración intercesora. Y durante el sermón tengo que responder a esa pregunta. No simplemente es hacer la pregunta y terminé el mensaje y nunca respondí esa pregunta. Que al finalizar la exposición, el público, el oyente, el creyente pueda saber cuál es el poder de esa oración intercesora. Ahora, debo de usar enlaces o transiciones. Cuando termino la introducción, no de frente voy a decir, mano, voy a continuar con el cuerpo o voy a hacer la conclusión. No, sino que la gente no tiene que darse cuenta el intervalo de tiempo de uno a otro. Tiene que haber un enlace que pueda ayudarte a que tú puedas desarrollar el tema. Ahora, vamos a poder ver el cuerpo. Ya hemos visto el título, ¿cuál es el poder de la oración intercesora? Ahora busco un texto bíblico base sobre la oración intercesora. Hechos capítulo 12, del verso 5 al verso 19, nos va a poder hablar sobre Pedro que estaba en la cárcel y en las casas estaba un grupo de creyentes orando por Pedro para que Dios lo libertara porque Herodes lo quería matar. Entonces, ¿cómo se llama? Dios, al escuchar esa oración intercesora, entonces contesta esa petición y Dios envía un ángel para que Pedro pueda salir de esa cárcel. Por ejemplo, el cuerpo, puedes tú hacer un bosquejo, pones uno, la oración intercesora trae paz. Vamos a Hechos capítulo 12 para poder hacer un ejemplo más práctico. Hechos capítulo 12 en el verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Mira, cuando el pueblo estaba intercediendo, clamando, Pedro no estaba desesperado. ¡Ay, me van a matar! ¿Qué voy a hacer? Yo soy el apóstol. ¿Qué va a hacer de la iglesia? ¿Qué? No, él estaba durmiendo tranquilo, confiando en que Dios es poderoso. Cuando tú oras por tus hijos, cuando tú intercedes por tu esposo, cuando tú estás intercediendo por alguien, eso te va a traer paz, sabiendo de que Dios va a poder obrar de una u otra manera. Ahora, no voy a poder explayarme para poder desarrollar el sermón, sino más bien te doy algunos puntos para que, como ejemplo, para que podamos nosotros entender sobre el sermón expositivo. Ahora, la oración intercesora trae libertad. En el verso 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando una persona intercede por otro, mira, Dios hace cosas sobrenaturales, envía un ángel. Esta oración trae libertad. Muchas veces hemos orado por hijos, por esposos o esposas que están en el mundo, o gente inconversa, o por un amigo que no quiere conocer de Dios, pero cuando un pueblo, cuando una persona intercede, se pone en la brecha para poder clamar, entonces Dios va de una u otra manera a libertar a esa persona de esas cadenas, capaz no sean físicas, pero capaz hay cadenas espirituales donde Dios rompe esas cadenas. Es decir, la oración intercesora va a traer libertad. Mira qué dice en el verso 16. La oración intercesora trae sorpresas.
Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos, que este no era Pedro. Aun cuando Pedro toca, Rode ve que era Pedro, le cierra la puerta o le cierra y se va. Es Pedro. Es tanta la emoción, la sorpresa de que Pedro estaba libre de una manera sobrenatural. Y uno, cuando intercede, clama por alguien, aunque uno no vea la respuesta de manera inmediata, nosotros entendemos de que Dios sigue obrando de una u otra manera, y vamos a ver la gloria de Dios en la contestación de esa oración intercesora. Ahora, seguimos. Ahora, ¿cómo podemos hacer una conclusión? Es poder hablar en resumen de lo que tú has tratado de la oración intercesora, que trae paz, libertad y trae sorpresa. Haces un pequeño resumen para que el auditorio pueda recopilar, pueda entender lo que tú has querido decir. Ahora, esta parte es lo que yo quisiera enfatizar un poco, es que tienes que desafiar al pueblo a que ellos puedan hacer una acción. Es decir, hermanos, en esta semana vamos a creerle a Dios y vamos a interceder, vamos a clamar, vamos a ver que Dios responde, aleluya. Tú tienes que desafiar al pueblo a que pueda tomar una acción. No simplemente es enseñarle a que la oración tiene poder, trae paz, trae libertad, trae sorpresa, hermanos, y llenarle de conocimiento al creyente, sino más bien que esa teoría se vuelva práctica para que se pueda accionar. Eso es en lo que tú tienes que poder enfatizar en tu conclusión. Ahora, lo que yo también agrego en mis sermones es el punto: debes de terminar con algo que toque sus vidas. Por ejemplo, termino con esta conclusión el sermón. Mis hermanos, quisiera concluir este mensaje diciendo que mis hermanos en un tiempo estuvieron perdidos en el alcohol, en la droga, en el vicio, pero una madre, mi madre, no se cansó de poder orar, aunque mucha gente le decía: ¿por qué sigues orando por ese borracho? Ese no va a cambiar, ese no va a ser. Aunque mi madre y mi padre eran pastores y sus hijos estaban descarriados, aunque capaz sufría el menosprecio de la gente creyente, diciendo: ¿cómo va a ser pastor si sus hijos están así? Pero mi mamá, mi madre, mi abuela jamás desistieron de poder orar, de interceder por sus hijos. Aún más cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos conocieron de Cristo, mi madre jamás dejó de interceder por ellos. Y cuando ellos se arrepintieron, la oración de mi madre fue: Señor, te los regalo para que ellos sean pastores, ministros. Y ahora mi papá es pastor, mi hermana mayor es pastor, mi hermano Carlos es pastor, mi hermano Miguel es pastor, yo soy pastor, mi hermana menor es pastor. ¿Por qué? Porque hubo una madre que jamás dejó de interceder por sus hijos. Yo también quiero desafiarte que tú puedas interceder por tus hijos, aunque no puedas verlo. Mira que tú puedes terminar como quien toca el corazón de la persona. Y tú puedes decir: hermanos, vamos a interceder, pónganse de pie. Eso es una manera de cómo predicar un sermón expositivo. Ahora, porque el tiempo nos es corto, vamos a seguir tocando cómo preparar un sermón temático. Ahora, a diferencia del sermón expositivo, el sermón expositivo solamente se toca un texto. ¿Te recuerdas que solamente toqué
Hechos capítulo 12, del 5 al 19. No me fui al Génesis, no me fui a Mateo, no me fui a otro lado. Solamente toqué ese texto. Pero en el tema o en el sermón temático, yo puedo tomar varios textos bíblicos para poder ayudarme a poder predicar de manera correcta. Mira, en el siguiente diapositiva, por ejemplo, voy a hablar, el título es La ira en la vida cristiana. Proverbios capítulo 15 en el verso 1. Libro de Proverbios capítulo 15 en el verso 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Voy a hablar sobre la ira. Eso es un tema. Tengo que ver qué cosa es la ira en primer lugar. Tengo que también ver qué trae, qué consecuencias trae la ira si es que yo me enojo. No simplemente es me airo, me amargo, discuto, hiero, lastimo y ya pasó, no pasó nada. Pido perdón y listo. No, hay unas consecuencias. Una vez alguien dijo sobre la ira, por ejemplo, cuando una pareja de esposos se habían discutido, se habían enojado y se habían dicho palabras fuertes, hirientes, y una vez el hombre se fue al pastor diciendo: mi hermano pastor, ¿sabes qué? Yo no sé cómo controlar mi ira y cómo se llama, ¿me podría usted ayudar? Y el pastor le dice: ¿sabes qué? Mira, mi hermano, consíguese una tablita 30 por 30 y una bolsa de clavos y un martillo. Cada vez que usted se enoja contra su esposa, grita o hace algo indebido, usted va a clavar un clavo en esa madera. Y él se enojaba y al final de la semana tenía casi toda la tabla llena de clavos. Se va al pastor, le dice: pastor, ya no tengo lugar donde más poner clavos. Ahora, cada vez que tú te enojas vas a poder pedir perdón. Y cada vez que tú pides perdón vas a sacar un clavo de la madera. Y cada vez que discutía o algo y él se esforzaba y decía: ¿sabes qué, mi amor? Lo siento, perdóname. Y sacaba un clavo. Al finalizar le costó tanto tiempo, casi un mes, el poder pedir perdón a su esposa, a sus hijos que había herido, había dicho palabras hirientes, y al finalizar se quedó sin clavos. Pastor, ya he aprendido a poder controlar un poco mi ira, ya sé pedir perdón. Gracias, pastor. No, espérate, hijo. ¿Sabes qué? Mira la tabla. Está lleno de agujeros. Mira, aunque tú muchas veces te amargas, hieres, y aunque tú pides perdón, muchas veces el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos todavía sigue lastimado, aunque tú le sigas pidiendo perdón. Mejor que controlar su ira o decir o pedir perdón, es mejor controlar la ira, tener dominio propio. Mira, hay consecuencias cuando uno se enoja de manera ya descontrolada. Ahora, ¿qué soluciones tú puedes hacer para que no puedas pecar con la ira? Una de las cosas es el poder guardar silencio. Para poder discutir, para poder pelear, para poder airarse, se necesita dos personas. Si una de ellas se calla, se apaga todo, ya no hay discusión, ya no hay ira. ¿Por qué? Porque la otra persona puede gritar y al final se va a poder cansar porque no va a haber con quién discutir. Ahora, la escritura te recomienda que una palabra blanda quita la ira. Si tu esposa está enojada o tu esposo está enojado,
tú le dices, oh no, mi amor, tranquilo, tranquilo. Entonces, una palabra áspera hace subir el furor. Una palabra blanda de amabilidad, sí, mi amor, gracias. Eso aplaca la ira. Pero si tú contestas fuerte, mi amor, quiero mi comida. ¿Qué cosa? No hay comida. ¿Qué? Y tú gritas, la tercera guerra mundial va a suscitarse en tu matrimonio. Hay que darle soluciones a la ira que muchas veces se descontrola. Ahora, yo puedo tomar otros textos bíblicos de Efesios capítulo 4, donde dice que tú te puedes enojar, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, mira, uno puede enojarse con validez por alguna cosa. Si tú ves que a tu hijo le están robando o le están golpeando, tú te vas a enojar. Tú no vas a estar, ay, están pegando a mi hija, aleluya. No, tú te enojas y ese enojo es válido porque es correcto. Airados, pero no pequéis. Así, Dios te da un chance que tú te puedes airar, sí, por cosas correctas. Cuando alguien, como mi hermano Jonathan, sobre los homosexuales, uno se enoja y que eso estén enseñando en los colegios o en las universidades, pero que ese enojo me lleve a poder, a tener una acción positiva, no una acción negativa. Ahora, ese enojo no me debe de durar más de 24 horas. Porque si no, nace una raíz de amargura en el corazón. Nosotros debemos de perdonar. Nosotros debemos de controlar nuestra ira. Ahora, yo quisiera darte algunos consejos. En la siguiente diapositiva vamos a poder. El primer consejo es que cuando uno va a preparar un sermón expositivo, no es que de frente te vayas a escudriñar las escrituras, es pedir la dirección de Dios, es tener un tiempo de oración. Señor, ¿qué necesita tu pueblo? Dame una palabra de Dios que ayude a alguien en mi congregación, en mi iglesia, en los jóvenes, en los niños. Toca sus corazones, dame esa palabra y Dios va a poner un sentir en tu corazón. No es que de frente, de manera así nada más vienes y escudriñas las escrituras y das un sermón. No, la primera cosa que tú tienes que hacer es el poder orar. El siguiente consejo es poder estudiar el contexto del texto bíblico. Se tiene que ver el trasfondo histórico, cultural, social, religioso de ese tiempo. No es lo mismo la cultura en el tiempo de Abraham que la cultura en estos tiempos del siglo XXI. Es diferente, es otra perspectiva, es otra. Allá se andaba a lomo de camello, nosotros tenemos trenes, ellos caminaban, nosotros caminamos poco, ellos tenían otra manera, otra cultura. El pueblo de Israel en el desierto, rumbo a la tierra prometida, eso era una cultura distinta, porque ellos tenían su silo o para hacer sus necesidades, un agujero, había leyes sanitarias que tenía que hacerse fuera del campamento, pero eso ya no es ahora aplicable, porque nosotros en nuestra cultura no tenemos un silo en la calle, tenemos un baño, tenemos diferente. Por eso hay que analizar en la cultura, hay que ver el trasfondo histórico, hay que ver por qué actuaban así, de esa manera. La cultura de Oriente es diferente a la cultura de Occidente. Por ejemplo, el matrimonio en el Oriente es que la novia espera al esposo. La mujer pasa al altar y espera que el novio pase. Por eso la iglesia, que la novia de Cristo, está esperando al amado, está esperando al novio. Pero en nuestra cultura de Occidente, es el novio que espera a la novia. La novia es
la que se lleva todas las luces, las emociones del matrimonio. Ella tiene que estar esplendorosa. El varón o el novio pasa y desapercibido, pues la novia que tiene que llamar la atención de todas las cámaras. Pero en Oriente es distinto, es diferente. Es el esposo o es el novio que captura toda la atención. Por eso tenemos que analizar el trasfondo histórico cuando uno va a poder predicar. Cuando vas a hablar sobre la parábola del sembrador, tienes que analizar el texto. ¿Por qué el sembrador sembró en la piedra, en la tierra, entre espinos? ¿Por qué es esa buena tierra? Tienes que poder analizar todo el texto. La siguiente diapositiva nos va a poder hablar sobre cómo poder utilizar un método de estudio. Para poder estudiar las escrituras, tú tienes que tener un método de estudio que te ayude a poder estudiar, enriquecer, sacar todos las perlas. Las perlas van a estar en las profundidades, no van a estar a la superficie. Cuando uno lee la palabra de Dios, no es simplemente leerla, es meditarla, es profundizar las escrituras, tener un método de estudio que te ayude a poder entender la palabra de Dios, y lo que tú entiendas, eso tú vas a transmitir al pueblo del Señor. Ahora, hay un método de estudio que muchas veces lo utilizo, es un método devocional. Hay diferentes métodos de estudio, pero hoy yo quisiera analizar contigo un método de estudio. Por ejemplo, es hacerle preguntas al texto. Por ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo bien conocido y tengo que hacer este método devocional. Por ejemplo, dice, debo de hacer estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Etcétera. Todas las preguntas de vida. Por ejemplo, en el Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por ejemplo, yo puedo hacerle preguntas. ¿Cómo Jehová va a ser mi pastor? ¿Qué tengo que hacer yo para que Él sea mi pastor? ¿O cuándo nada me hace faltar? ¿Cuándo nada me faltará? Cuando Jehová sea mi pastor. ¿Por qué dice que nada me faltará? Tengo que hacerle tantas preguntas al texto para poder hacer la pregunta y buscar una respuesta en el mismo texto. Tengo que analizar todo el texto y haciéndole preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa es pastor? ¿O nada me faltará? ¿Dónde? ¿O por qué? ¿Cuándo? ¿Qué es mi pastor? Entonces, tú tienes que utilizar un método de estudio. Ahora, el siguiente consejo es poder usar la gramática. Tienes que poder tener un poco de conocimiento lingüístico o de lenguaje. Hay que prestar atención a los adjetivos, los sustantivos, pero el sentido del versículo suele residir en los verbos. Cuando tú vas a tratar de estudiar un método de estudio devocional, haciéndole preguntas, tienes que buscar el verbo, y de acuerdo al verbo, tú puedes estudiar mejor las escrituras. Por ejemplo, en San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hasta ahí. El verbo es amó. El siguiente verbo es dio. ¿Cómo sabes que amó? Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros aman, todos nosotros amamos. Es decir, tú tienes que conjugar el verbo. Ahora, en esa palabra amó que está en rojo, puedo hacerle las preguntas. ¿Por qué Dios amó a la humanidad? ¿O por qué dio a su Hijo unigénito? ¿O para qué dio a su Hijo unigénito? ¿Dónde dio a su Hijo unigénito? ¿Cuándo dio a su Hijo unigénito?
¿qué es el amor? ¿Para qué amó Dios al mundo? Le hago tantas preguntas al texto y tengo que responder yo mismo esas preguntas. Y voy a poder profundizarme en el texto bíblico para poder aprender y tener un devocional, un estudio devocional para que a la postre yo pueda enseñar a la iglesia. Ahora, en el siguiente consejo es que debes de investigar cuidadosamente. Tienes que ir al griego, tienes que poder ir a poder ver el significado, ya sea en otros libros, ya sea en otros autores. Por ejemplo, cuando Pedro le niega a Jesucristo y Cristo resucita y le va y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Y eso lo hace por tercera vez. Y uno le dice, y uno no ve la riqueza literaria que hay ahí. Pero cuando tú vas al griego, Jesús le dice, Pedro, tú me agapeas, es decir, agape es un amor perfecto. Pedro, tú me agapeas, Pedro, tú me amas. Y Pedro contesta, sí, Señor, yo te fileo. Fileo también es amor. Sí, Señor, yo te amo. Mira la diferencia. Señor, Dios, Jesús le pregunta, ¿tú me amas con un amor profundo? Y Pedro contesta, sí, Señor, yo quiero amarte, pero todavía no llego a ese nivel de amor. Y aún a la tercera vez que Jesús le pregunta, Pedro dice, ¿sabes? Tú sabes que yo te amo. O tú sabes, tú conoces, Señor, cuánto yo te amo. Cuando uno va al griego, uno puede ver tres clases de amor. El amor ágape, fileo y el amor eros. Pero cuando uno lo traduce al español, pierde esa riqueza literaria y solamente lo traduce como amor. Por eso nosotros tenemos que investigar, tener que analizar el texto, comprarte una Biblia interlineal griego o ir al original para poder dar un mensaje sustancioso al pueblo. Tienes que investigar de manera correcta. Seguimos. El sexto consejo es que tú puedas añadir algunas ilustraciones o testimonios para que el pueblo pueda entender un poco mejor de lo que tú estás hablando. Siguiente, el tiempo nos es tirano. Ahora, para poder predicar de manera correcta, tienes que saber la edad de tu audiencia. Por ejemplo, si te toca enseñar en los niños y los niños son de 5 años, solamente tienes 5 minutos para que ellos puedan retener toda la atención debida y en 5 minutos debes de predicarle o debes de enseñarle. Si ellos tienen 15 años, entonces tienes 15 minutos para poder capturar toda su atención. Después de los 15 minutos, ellos van a estar conversando, distrayéndose y todo ello. Ahora, una persona adulta ya te puede escuchar, ya sea 1 hora, 1 hora y media. Ahora, lo recomendable que tú puedas predicar es entre 50 minutos o 45 minutos a 1 hora. No trates de explayarte en la exposición de la palabra de Dios mucho, porque muchas veces es muy cansado, excepto que tú vayas a un lugar que te pidan un tema. Por ejemplo, yo he estado en el interior del Perú y hay veces allá en provincia se predica entre 3 horas. 3 horas y uno le falta palabra para poder, porque ellos vienen desde lejos para poder escuchar la palabra de Dios. Vienen a lomo de caballo, vienen caminando de largas distancias para poder escuchar la palabra de Dios. Y ellos no van a querer escuchar 15 minutos o 1 hora. Ellos vienen para que escucharte a ti 3, 4 horas. Y cuando tú predicas cierta cantidad, ellos salen edificados. Ahora, uno debe también
de ver la edad de la audiencia para poder darle un mensaje correcto. Ahora, y por último, enseñar requiere dedicación. Ahora, yo le pregunto, yo le dije a alguien, ¿cómo se fríe un huevo? Y él me dijo, pones el sartén y se fríe. Así de fácil. Sí, hay mucha gente que hace eso. Hermano, tienes que orar y buscar a Dios. Pero cuando alguien quiere enseñar, es más minucioso. Por ejemplo, ¿cómo se fríe un huevo? Mi hermano, primero se lava el sartén, se pone en la estufa, se agarra un fósforo, se prende la cocina, se abre la válvula de gas para que caliente el sartén por unos 5 minutos, se echa una pizca de aceite, más o menos alrededor de todo el sartén. Cuando ya está caliente, se parte el huevo en dos o se golpea en una parte que quiere un poco el huevo y se abre y se deja en el sartén por un espacio de 5 minutos, se echa unas pizcas de sal y luego se voltea cuando ya está más o menos cociéndose, se voltea para el otro lado, o si lo haces a la inglesa, medio que la yema esté no cocida, dependiendo de cada uno. Y cuando ya está cocido a ambos lados, recién se sirve. Eso es enseñar. Enseñar es decirle paso por paso, de manera minuciosa, cómo se puede freír un huevo. No simplemente, hermano, se pone el sartén y se echa el huevo. Punto. Se frió el huevo. Eso lo hace cualquiera. Ahora, yo te digo, cuando tú vas a predicar o enseñar, tú tienes que poder desmenuzar la enseñanza hasta el punto de que la gente te pueda entender. Y te doy un tips. Si tú tienes la capacidad de enseñar a un niño, puedes enseñar a quien sea. Porque un niño te va a decir y te va a demostrar que capaz tu sermón es muy aburrido o capaz el niño no te entendió. Pero si tú puedes enseñar a un niño, tienes la capacidad de enseñar a quien sea. Eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias. No sé, el tiempo capaz es muy corto. Y yo quisiera orar por ti para que Dios te dé la capacidad para que tú puedas enseñar la palabra de Dios, para que tú puedas predicar de manera correcta en tu iglesia. Capaz no has ido a un instituto bíblico, una universidad que te enseña las escrituras, pero capaz con lo poco que te he enseñado, tú puedas tener siquiera una idea de lo que Dios quiere usar tu vida. Cuanto tú estás más capacitado, Dios te usa más. Cuanto más conocimiento tú tengas de las escrituras, Dios te va a llevar a otro nivel de gloria, de presencia, de autoridad, a mayor conocimiento teórico y práctico y vivido. Dios puede mostrar su gloria. Oramos un momento. Dios de toda gracia y de toda misericordia, Señor, te pedimos que tú nos puedas ayudar a presentar defensa, a poder predicar de manera correcta la palabra de Dios. No simplemente, Señor, exponer la palabra como si fuera alguna materia del colegio o como una exposición, Señor. Ayúdanos, Señor, a transmitir vida a través de tu palabra. Que al escuchar esta palabra tuya, a través de tus siervos que están escuchando este mensaje, cuando ellos prediquen, Señor, pueda tocar corazones, cambiar vidas, ayudar al necesitado, sanar al enfermo, darle una palabra de necesitado, o capaz aquel que está pensando en el suicidio, o capaz tiene un matrimonio quebrándose, o capaz no encuentra solución a sus problemas, pero la palabra tuya quede impregnada en sus corazones y haga cambios en sus vidas a través de la exposición de tu palabra. Señor, usa, Señor, a tus siervos aquí presentes en sus lugares, en sus iglesias,
ya sea en la calle, ya sea dentro de la iglesia, ya sea en los niños, adolescentes, en las damas, en los caballeros. Ayúdanos, Señor, a presentar de manera excelente la predicación de tu palabra en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, hombres y mujeres capacitados, Señor, para poder presentar defensa con mansedumbre, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.